Bueno, hermanos, vamos entonces a empezar con nuestro devocional. Efesios capítulo 2 y el versículo 1 en adelante. Hoy me voy a centrar en 5 versículos. Hoy voy a estar leyendo y compartiendo con ustedes Efesios capítulo 2 y el versículo 1 hasta el versículo 5. Así que vayan preparando sus Biblias, recordando que yo siempre estoy aquí leyendo la Biblia de las Américas, y aquellos que son nuevos no olviden dejar un buen me gusta en el vídeo para que siempre sigan apoyando el contenido de nuestro canal. Vamos entonces, empieza así el apóstol Pablo en el capítulo 2 de los Efesios y el versículo 1 y dice: y él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En estos versículos de Efesios podríamos profundizar muchísimo, pero vamos a ver aspectos importantes a tener en cuenta. Lo primero, y él os dio vida a vosotros. Y él, nosotros sabemos que no pudimos darnos vida espiritual a nosotros mismos. El nuevo nacimiento no es una obra que nosotros podamos hacer. Nosotros no podemos hacernos nacer de nuevo. Nosotros no podemos provocar nuestro nuevo nacimiento. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no podemos revivir si hemos muerto. Tú le dices a un muerto, despiértate, y él no puede decidir cobrar vida nuevamente. Nosotros debemos entender que el que da vida espiritual, ¿cuál es? ¿Quién es? Mejor dicho, el Señor. Y Él os dio vida. Él os dio vida a vosotros. Dios es el único dador de vida. Cuando nosotros miramos Génesis, nosotros podemos ver que de la nada Dios creó todo. Dios es el que creó el mundo, dio vida al mundo. Asimismo, cuando Dios crea al hombre y lo forma del polvo de la tierra, es Dios quien sopla en el hombre aliento de vida. Y es Dios el que da vida a su creación. Asimismo, la palabra de Dios también dice que por la escritura el Señor también dio vida a muchos espiritualmente. Después de Génesis 3, nosotros vemos que la humanidad queda bajo maldición. Y desde ese momento los hombres son pecadores por naturaleza. Cuando Adán cae, la humanidad empieza a vivir una condición diferente a la condición de inocencia en la que se encontraba en el jardín del Edén cuando fueron creados. El salmista dice: en pecado fui formado, en pecado me concibió mi madre, declarando de esa manera que somos pecadores. No nos volvemos pecadores, somos pecadores. Si tú lees el libro de Romanos, por ejemplo, hace una comparación entre lo que Adán trajo al mundo y lo que Cristo trajo a otros. Entonces nosotros vemos que por causa del pecado de Adán, nuestra naturaleza espiritualmente está muerta. Las personas a nuestro alrededor están caminando, están viendo con sus ojos, hablan con su boca, escuchan con sus oídos, físicamente están vivos, pero espiritualmente no. Y ningún muerto puede darse vida a sí mismo. Por lo tanto, el que dio vida desde el principio y es el único con poder para dar vida es el Señor. Así que Pablo empieza recordando eso: y él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando yo leo esto, también veo cómo Pablo nos recuerda cuál era nuestra condición. Nuestra condición era esa: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, o que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Éramos por naturaleza hijos de la ira, éramos desobedientes al Padre, éramos desobedientes al Creador, éramos amantes del pecado, vivíamos para el reino y por el reino de las tinieblas, pertenecíamos a ese reino de las tinieblas, a ese mundo que yace
bajo el poder del maligno, éramos esclavos de nuestro pecado y estábamos muertos espiritualmente. Esa era nuestra condición. El Señor no vino a ayudarnos, el Señor no vino a extendernos una mano porque necesitábamos un poco de ayuda. El Señor vino a dar vida porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros debemos comprender la magnitud de la obra de salvación. Cuando nosotros pensamos que el hombre no es tan malo y que su situación no es tan grave, parece que el Señor le ayuda. Pero no, hermanos, cuando nosotros comprendemos que estábamos muertos en delitos y pecados, literalmente muertos espiritualmente, y comprendemos que nuestra única esperanza era una obra gloriosa que solo Dios puede hacer, entonces podemos comprender más la magnitud de nuestra salvación. Él nos dio vida cuando estábamos, y a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. Yo veo también en estas palabras que esa es la condición del hombre sin Cristo. Cuando me encuentro personas que me dicen, yo soy cristiano de cuna, yo comprendo que ellos no entienden que eso no existe. No existe un cristiano de cuna. Nosotros, aunque tu papá sea pastor y tu mamá sea una fiel creyente o tus papás sean fieles creyentes, tú no naces cristiano. No es por ADN que se transmite el cristianismo. No es por algo genealógico que se transmite el cristianismo. Nosotros estamos en Adán o estamos en Cristo. Y eso no lo determina si nuestros padres son cristianos. Eso lo determina si hemos nacido de nuevo. Y algo que nosotros comprendemos es que ese nacer de nuevo, ese renacer, ese volver a vivir, es una obra que solo Dios puede hacer. Cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, habla de eso en una ocasión y le dice, te es necesario nacer de nuevo. Y ahí deja a Nicodemo contra las cuerdas para entender, primero, que él no comprendía de lo que Jesús estaba hablando, y segundo, que es una obra que solamente Dios puede hacer. Solamente Dios, por medio de su Espíritu, puede traer nueva vida, puede traer vida a aquellos que están muertos en delitos y pecados. Así que nosotros comprendemos que en nuestro nuevo nacimiento, en nuestro renacer, en nuestra regeneración, es Dios el que debe obrar. Por eso oramos, ¿verdad? Señor, salva a mi madre, salva a mi padre, salva a mi hermana, obra en el corazón de mi familia, obra en el corazón de mis padres, obra en el corazón de aquellos que amo, obra en el corazón de mis jefes, obra en el corazón de mis compañeros de trabajo, porque nosotros sabemos que solo Dios puede dar vida. Mira cómo sigue el versículo 2 de nuestro texto. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora Pablo sigue añadiendo detalles a la situación. Primero, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y Pablo no dice, mira, por ahí hay dos que no. Por ahí hay dos que eran cristianos de siempre. Por ahí hay dos que ya estaban vivos espiritualmente cuando nacieron. No, Pablo está hablando de manera general y le está enseñando a la congregación cuál era la condición de absolutamente todos ellos. Estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y esto también me lleva a un pensamiento. Cuando Pablo dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, nosotros debemos comprender en ese sentido que se espera que el creyente que ahora está vivo en Cristo, aquel que ya no está muerto espiritualmente, ya no ande de esa manera.
Antes de tener vida, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Pero ahora no. ¿Cómo es concebible que una persona diga ser cristiana y todavía siga en sus delitos y pecados? ¿Cómo es concebible que una persona diga tener vida en Cristo y todavía tenga la misma vida que cuando estaba muerto en sus delitos y pecados? Por eso el apóstol Juan dice, el que practica el pecado es del diablo, porque hay una diferencia entre el estilo de vida del que está vivo en Cristo y el estilo de vida del que está muerto en sus delitos y pecados. Nosotros anduvimos en otro tiempo muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora nosotros estamos vivos para la gloria de Dios. Ahora tenemos vida espiritual en nosotros. Hemos sido, como vimos en el capítulo 1, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, no es de extrañar que en alguna ocasión Pablo llama a los creyentes a que vivid del modo digno del evangelio. Vivid del modo digno del evangelio. Si ahora no estás muerto en tus delitos y pecados y si ahora estás vivo para la gloria de Dios en Cristo Jesús, vive de la manera que viven los vivos. Vive de la forma como viven los que están vivos espiritualmente. No es concebible que alguien siga viviendo como los que están muertos en sus delitos y pecados y afirme que está vivo en Cristo Jesús. Pero todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y el Señor nos dio vida. ¿Qué más sigue diciendo esto? Según la corriente de este mundo. ¿Cuál es la corriente de este mundo en la que anduvimos nosotros anteriormente? Pablo nos está diciendo cómo es la condición de las personas de este mundo. Están muertos en sus delitos y pecados, en los que están andando todos los días de su vida. Y mira qué detalle, conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿a quién se refiere? ¿A quién se refiere como el príncipe de la potestad del aire que ahora opera, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia? El enemigo de nuestras almas. Él opera sobre los hijos de desobediencia. Y esa expresión, hijos de desobediencia, apunta al mundo que está sin Cristo. El mundo sin Cristo está muerto espiritualmente. ¿Tú ahora entiendes cuando vas a predicar el evangelio a una persona su condición? Están muertos espiritualmente, están muertos en sus delitos y pecados, caminan conforme al espíritu que opera en los hijos de desobediencia de este mundo, en los impíos, siguiendo la corriente de este mundo, esclavizados a su pecado, sin vida espiritual. ¿Cuál es la única esperanza que tienen? Una obra de Dios. La única esperanza para un pecador es una obra de Dios. La esperanza del pecador no es un pastor, la esperanza del pecador no es un predicador, la esperanza del pecador no es un hermano piadoso, la esperanza del pecador no son las oraciones nuestras, la esperanza del pecador es una obra de gracia, de amor, de misericordia poderosa y majestuosa que solo el Espíritu de Dios puede hacer para dar vida a los que estaban muertos en sus delitos y pecados. Mira cómo sigue el versículo 3. Uy, perdón que se me cae. Entre los cuales también todos nosotros, y me gusta esta expresión de Pablo, entre los cuales también todos nosotros. Mira, Pablo no dice entre los cuales también todos vosotros. Yo no, porque yo era un santurrón. Yo no, porque yo ya nací santo. Yo no, porque yo ya nací siendo un fiel siervo del Señor.
No, entre los cuales, y mira lo que es interesante, vamos a leer ahora, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que todos los demás. Ojo con todo lo que viene en este versículo. Primera cosa, entre los cuales todos nosotros. Pablo no dice todos vosotros. Pablo está hablando de los que están espiritualmente muertos, muertos en sus delitos y pecados, pero Pablo dice que él era uno de ellos, entre los cuales todos nosotros andábamos. Pablo reconoce que era uno de ellos, pero ahora yo te pregunto, Pablo, a la luz del pueblo judío, ¿qué era? Mira qué pregunta te hago. Mira qué pregunta les estoy planteando. Respondan si conocen un poco el currículum judaico de Pablo. Para un judío de aquella época, o quizá del actual también, ¿qué era Pablo cuando no tenía a Cristo en su pasado, cuando era perseguidor de la iglesia? Tenía linaje, tenía celo por la ley, fiel cumplidor de los estatutos de la ley, perseguidor de la iglesia, que solo tenía como un estatus superior, porque para él iba en contra de aquellos que eran herejes y se levantaban contra la verdad y el verdadero pueblo de Dios. Para ellos era un grupo enemigo. Luego había estudiado con Gamaliel, una formación teológica maravillosa, circuncidado conforme dictaba la ley, celoso del cumplimiento de la ley. Para los judíos, Pablo era un ejemplo. Para los judíos, Pablo era el candidato para ser un gran rabino. Para los judíos, eso es lo que era Pablo. Pero Pablo ahora entiende en Cristo cuál era su condición. Y Pablo entiende que si no estás en Cristo, tu condición es muerto en delitos y pecados como todos los demás. Por eso Pablo se incluye y dice, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Hermano amado, ahora describe cómo es la vida del mundano. Vive para satisfacer los deseos de la mente y de la carne. Eso no significa que sea una persona que está teniendo sexo deliberado con todo el que pasa por delante. Eso no significa que sea un viciado a las drogas. Eso no significa que sea un viciado al alcohol. Eso no significa que sea un maltratador o un asesino o lo que sea. No. Las personas de este mundo viven viciadas a satisfacer los deseos de su carne. Cuando su carne les pide vanidad, les dan vanidad. Cuando su carne les pide exhibicionismo, exhibicionismo. Cuando su carne les pide orgullo, orgullo. Cuando su carne les pide contestar fuerte, contestan fuerte. Cuando su carne les pide pelear, contender y discutir, lo hacen. Cuando su carne les pide hablar mal de otros, lo hacen. Cuando su carne les pide tener una práctica inmoral, ver un video inadecuado, lo hacen. Todo lo que le apetece al cuerpo, lo hacen. Todo lo que pide el corazón, lo hacen. Todo lo que desea su mente, lo hacen. Esa es la vida de este mundo. Algunos pueden parecer más o menos morales, pero no viven para la gloria de Dios, viven para la satisfacción de su propio deseo y de su propio corazón. Ellos en su mente son como sus propios dioses, viviendo bajo sus propias reglas y satisfaciendo sus propios mandamientos. Así vivíamos todos cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Repito, si tú ahora estás vivo, si ahora has sido sellado con el Espíritu Santo de Dios, ¿cómo puede ser que algunas personas afirmen estar vivas espiritualmente, haber sido selladas con el Espíritu Santo, ser creyentes y seguir viviendo conforme a los deseos de su corazón?
¿Cómo puede ser? Porque hay muchas personas que van a las iglesias a cantar el domingo, a escuchar un sermón, participan a veces incluso en algún ministerio, pero luego viven para hacer sus voluntades. Viven para hacer la voluntad de su propio corazón y la voluntad de su propia mente y satisfacer los deseos de su carne. Si tienen que pelear, pelean. Si tienen que gritar, gritan. Si tienen que insultar, insultan. Si tienen que mentir, mienten. Si tienen que robar, roban. Si tienen que evadir impuestos, evaden. Si tienen que estar haciendo algo ilegal, lo hacen. Ya está. Y ellos van el domingo a la iglesia, cantan alabanzas, levantan las manos, amén, aleluya, gloria a Dios, bendito el Señor. Cantamos canciones bonitas, el pastor un mensaje precioso, un abrazo a los hermanos, Dios te bendiga, y ahora me voy a seguir viviendo conforme me parece. Por eso el Señor Jesucristo en una ocasión dice una de las palabras más trágicas. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre hicimos esto, y el Señor les dirá, apartaos de mí, nunca os conocí, vosotros que practicáis la iniquidad. Eso es lo que dirá el Señor a muchas personas que están convencidas de ser cristianos. Eso es lo que dirá el Señor a muchas personas convencidas de ser hijos de Dios cuando no lo eran. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos entender que hay un estilo de vida propio de aquel que está muerto en delitos y pecados, y hay un estilo de vida propio de aquel que tiene vida en Cristo. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y el Señor anuncia la obra que hace en el pecador, el Señor lo describe de esta manera: yo les quitaré el corazón de piedra y yo les pondré un corazón de carne y les daré mi espíritu para que anden en mis caminos. Miren, les quito el corazón de piedra. ¿Qué amaba ese corazón de piedra? ¿Qué amaba ese viejo corazón? Los deseos de nuestra carne, los deseos y pasiones de este mundo, las corrientes de este mundo, pero ese corazón viejo, viciado al pecado, viciado a esas pasiones pecaminosas, el Señor lo arranca y nos da un nuevo corazón. El Señor nos da un nuevo corazón con nuevas pasiones. El Señor nos da un nuevo corazón con nuevos gustos. El Señor nos da un nuevo corazón con nuevos amores. Y no solo eso, sino que nos da su Espíritu. Nos da su Espíritu Santo. ¿Para qué? Y Él dice, ¿para qué? Para que andéis en mis caminos. Si ahora tienes un nuevo corazón, si ya no tienes el corazón de piedra, si ahora estás vivo en Cristo, ahora debes andar en sus caminos. Y ahora es interesante, cuando empecé a escuchar hace muchos años a Paul Washer, cuando empecé a escuchar a Paul Washer, sus mensajes, algunos vídeos, testimonios, años atrás, yo recuerdo que una ocasión él contaba la historia de un joven que le decía a Paul, no sé, Pastor Paul, yo no sé si soy salvo, yo no sé si he nacido de nuevo. Y Paul Washer lo miró y le dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te digo cómo podemos averiguar si has nacido de nuevo. ¿Conoces la discoteca más famosa de tu ciudad? La discoteca donde vayan las muchachas, la música más alta, alcohol, que pueda incluso haber drogas y, bueno, chicas para elegir. ¿Conoces el lugar? ¿Sabes dónde esté ubicada ese lugar, esa discoteca? Y el joven mira a Pastor Paul Washer y le dice, sí, pastor, sé dónde está. Yo en el pasado iba. Entonces el pastor Paul Washer le dice, vale, vamos a hacer una cosa. Tú ves hoy a esa discoteca por la noche. Bebe, baila, prueba lo que quieras. Si tienes acceso a alguna mujer y te apetece, ten relaciones con ella, da rienda suelta a esas pasiones y al día siguiente vienes y me cuentas cómo te has sentido al hacerlo. Y el joven miraba a Paul Washer y le decía, pero hermano, yo no puedo hacer eso. Y él le dijo, mira, sí, yo te digo, ve y hazlo. Solo para que tengamos la experiencia de ver cómo te has sentido, si te has sentido bien, si te has sentido mal, cómo te has sentado practicar esas cosas antiguas. Y el joven, pero yo no puedo hacer eso, no quiero.
Y le dijo, a ver, pero yo te doy permiso, ven, no pasa nada, es una vez, es para que tengas certeza de si eres o no eres creyente. Si lo haces y te sientes bien, no eres creyente, pero si lo haces y te sientes mal, eres creyente. Y el joven le dijo, pero es que no quiero hacerlo, no quiero hacer eso, esas cosas no agradan al Señor y yo no quiero hacer esas cosas ahora. Y Paul lo miró y dijo al joven, hermano, eres un creyente, has nacido de nuevo. Porque ni siquiera quieres ir a tontear con el pecado. Ya no es si puedo o no puedo, es que no quiero. Ya no se trata de una prohibición de decir, bueno, si no fuera prohibido lo haría porque quiero hacerlo. Es un deseo. Ya no quieres hacerlo. Ya no es que digas, mira, yo te abro la puerta al pecado y si quieres, pero ya no lo quiero. No quiero el pecado, lo aborrezco, lo odio. Y si yo llego a pecar, me siento la persona más miserable, pero no lo busco, no voy detrás de él, no corro detrás del pecado. Y si pasa, me siento el más vil y miserable y odioso de los hipócritas. Esa es una evidencia. No solamente ir a la iglesia el domingo, sino el estilo de vida y los deseos de nuestro corazón. Yo no canto porque hay que cantar en la iglesia, yo amo cantar a mi Señor. Yo no voy al culto porque hay que ir al culto, yo amo congregar y estar con mis hermanos. Yo no comparto la palabra porque hay que hacerlo, nadie me obliga. Hermanos, si yo les hubiera dicho que tengo que descansar, que estoy de viaje y lo retomamos a la vuelta y no me hubiera conectado ningún día, lo habían comprendido, todos habrían sido empáticos, normal, es normal, tiene otras ocupaciones, ya lo haremos más adelante. Pero ¿por qué lo hago? Yo no tengo un compromiso con el canal, no me penaliza YouTube si no lo hago, no me riñen ustedes si no lo hago, es que amo hacerlo. Amo compartir la palabra, amo estar con mis hermanos, amo tener tiempos de comunión, amo agradar a Dios siempre que pueda. Entonces se trata del corazón, se trata del corazón. Así que todos nosotros antes andábamos en ese estilo de vida, muertos en nuestros delitos y pecados y satisfaciendo los deseos de nuestra carne. Pero mira lo que dice al final del versículo 3, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que todos los demás. Y esa expresión es importante. Éramos por naturaleza. Éramos por naturaleza hijos de la ira, igual que todos los demás. Por naturaleza. Hermano amado, yo no sé quién piensa que uno se vuelve pecador cuando comete un primer pecado. La realidad es que cometemos un primer pecado porque somos pecadores. ¿Por qué? Porque es la inclinación de nuestro corazón. Mientras yo leía Génesis nuevamente, preparaba las clases y los sermones para la iglesia, yo percibía, ¿no? Cuando en Génesis el Señor dice, el corazón de todos ellos está inclinado a hacer el mal desde su juventud. Y el Señor deja claro que la inclinación del corazón de los hombres sin Dios es siempre hacer el mal, es la inclinación de su corazón. Yo suelo darle este ejemplo a los hermanos cuando lo hablo de este asunto. A un hijo se le tiene que enseñar a mentir o se le tiene que enseñar a que tiene que decir siempre la verdad. Si te das cuenta, le tienes que enseñar que hay que decir la verdad siempre, pase lo que pase, porque el mentir le viene solo. A un hijo se le tiene que enseñar que debe compartir con otros o se le debe enseñar a ser egoísta y no compartir con nadie más. Nosotros vemos que a los hijos hay que enseñarles a compartir, porque el egoísmo ya lo traen de fábrica, ya lo traen de fábrica. Y así podemos seguir. Yo veo a padres diciéndole a los hijos como que no se pega a tu hermana, no se pega a los niños, se debe compartir,
no se le tira nada al vecino, no se hace aquello, pero nadie les enseña a pegar, nadie les enseña a mentir, nadie les enseña a ser egoístas. Es la inclinación de los corazones y conforme pasen los años lo vas a ver con más claridad. Quizá cuando son más pequeñitos es menos regular, menos constante, menos visible, pero conforme pasen los años, pasen los años, vas a ver cuál es la inclinación de los niños. ¿Cuál es la inclinación? ¿Por qué el Señor dice que hay que disciplinar a los hijos? ¿Por qué el Señor dice que a veces hay que usar vara de la corrección que quita la necedad del corazón de los niños? ¿Por qué el Señor dice que hay que instruirlos en la ley desde el principio? ¿Por qué? Porque ya sabe, Dios sabe la inclinación del corazón y hay que tratar con esa inclinación desde que son pequeños. Por eso Pablo, cuando habla de los que estaban muertos en sus delitos y pecados y andaban satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente como todos los demás, dice que éramos todos nosotros por naturaleza. Ahí lo dice, éramos por naturaleza hijos de la ira. Y mira qué expresión, ¿eh? Hijos de la ira. Hijos de la ira igual que todos los demás. ¿En qué sentido hijos de la ira? En el sentido de que por naturaleza estamos muertos en delitos y pecados y si Cristo no llega a nuestra vida, si no somos salvos por el Señor, lo que tenemos sobre nosotros esperándonos y aguardándonos es la ira de Dios. La ira de Dios. La única cosa que puede retirar la ira de Dios que un día será derramada sobre los pecadores es la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Vamos al versículo 4, ya estamos llegando al final, dice así, pero Dios. Y hermano amado, si existen dos palabras preciosas en la Biblia, es pero Dios, pero Dios. Cada vez que leamos pero Dios, vemos un cambio de sentido abismal, vemos un cambio en la historia, pero Dios. ¿Qué pasa? Pablo nos ha presentado nuestra condición por naturaleza, hijos de la ira, como todos los demás, muertos en delitos y pecados, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, en este mundo, bajo el poder del príncipe de la potestad del aire, que opera en los hijos de desobediencia, pero llega Dios. Pero Dios, ahora, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, pero Dios no que vio nuestro potencial, pero Dios no que vio todo lo valioso que había en ti que el mundo despreciaba, pero Dios no que vio tus buenas obras y tu mérito, pero Dios que vio que tú a diferencia del resto no eras tan malo, pero Dios que vio que tú eras un diamante en bruto y te iba a pulir para hacer de ti una piedra preciosa. No, pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Cuando yo veo los evangelios y veo a Jesús haciendo milagros, yo veo que en muchas ocasiones la palabra que precede el milagro que hace Jesús es compasión. Compasión, misericordia. Cuando yo veo a Jesús que ve a ese especie de luto, de funeral, y ve a esa mujer viuda de Naín que está enterrando a su hijo, Jesús piensa, es viuda, ha enterrado al padre, ahora entierra al hijo. Y en esa cultura, los proveedores de alimento, de sustento para el hogar eran los varones. Si había muerto el esposo y era viuda, el que proveía era el hijo. Si había muerto el hijo, ahora ¿quién iba a proveer? La situación de las viudas en ese contexto muchas veces era casi acabar como mendigas, a no ser que alguien se casara con ellas, pero en muchas ocasiones por edad y todo nadie las quería ya y la condición era pésima. Entonces, por un lado tiene a una mujer en una condición económica muy delicada, en una condición social muy problemática y en una condición emocional desastrosa,
viuda y ahora sin hijo. La mujer no mostró un acto de fe. La mujer no mostró una gran fe. Jesús la miró y tuvo compasión de ella. Lo primero que vio Cristo era la situación y tuvo compasión de ella. Así como tuvo compasión de muchos otros. Sí, la fe está patente en muchos milagros, pero si te das cuenta, muchas veces el corazón de Cristo manifiesta tener compasión por el dolor, la condición, el sufrimiento de esas personas. Lo que el Señor muestra a través de Pablo en este versículo, que nuestra salvación está rodeada de la gran misericordia y amor del Señor. No hay mérito personal en nuestra salvación, no hay mérito propio, no hay logros personales, no hay yo soy valioso, yo tengo potencial y por eso el Señor me salvó. No, 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 no. Su misericordia, su amor, su misericordia, su amor. Y a mí eso me lleva a admirar mucho al Señor. Señor, yo era malvado y me amaste. Yo era esclavo de mi pecado y me amaste. Yo estaba muerto espiritualmente y me amaste. Yo vivía para satisfacer los deseos de mi mente y me amaste. Yo vivía para satisfacer los deseos de mi carne y tuviste misericordia de mí y me amaste. Yo era rebelde y me amaste. Yo te odiaba y me amaste. Yo te rechazaba y vivía para mí, creyendo que era mi propio Dios, y me amaste y tuviste misericordia de mí. No había potencial, no había mérito, no había bondad, no habían buenas obras. Hubo misericordia y amor por parte de nuestro Dios. Misericordia y amor por parte de nuestro Dios. Y eso nos debe hacer cultivar un sentimiento de gratitud y al mismo tiempo un sentimiento de humildad por causa del gran amor con que nos amó el Señor, sabiendo que éramos viles y menospreciables pecadores, muertos en delitos y pecados, esclavizados al pecado, hijos de la ira como todos los demás, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, pero Dios, que es rico en misericordia, nos amó. Y termino con el versículo 5 hoy que dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él no nos amó después. Él no nos amó después de nacer de nuevo. Él nos amó aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La Biblia dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto prolongué mi misericordia. La palabra eterno no cabe en pasado, presente y futuro. La palabra eterno engloba todo tiempo y más allá del tiempo. Entonces no podemos limitar a en qué momento me amó el Señor. El Señor, cuando habla a su pueblo, le dice, con amor eterno te he amado. Es un amor que va desde la eternidad y hasta la eternidad. El Dios eterno me amó desde la eternidad y hasta la eternidad. Y mira qué dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y ahí aparece nuevamente Cristo, como ha aparecido en todos los otros versículos. En Cristo hemos sido bendecidos con toda clase de bendición espiritual en las regiones celestiales. En Cristo hemos sido adoptados como hijos de Dios. En Cristo hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. En Cristo hemos sido amados por el Padre. En Cristo hemos recibido la misericordia y el amor del Padre. Y por eso termina ese versículo Pablo diciendo, por gracia sois salvos. Gracia, favor inmerecido, don inmerecido, regalo inmerecido.
por gracia somos salvos. Y eso no lo podemos olvidar. En la cultura del mérito, en la cultura donde hay legalistas que consideran que se han ganado su salvación, en la cultura donde hay personas que consideran que van a llegar con un cartel al cielo diciendo lo conseguí, lo he logrado, yo me he ganado el cielo. El apóstol Pablo es claro al decir, por gracia sois salvos. Pero Pablo primero nos ha dicho nuestra condición y si no entendemos cómo estaba el hombre antes de Cristo, no vamos a entender quién es el que puede ejecutar la obra de salvación, siendo solamente el Señor. Por gracia sois salvos. Estáis muertos en delitos y pecados. Vivíais esclavizados al pecado. Andabais detrás de los deseos de la carne y de la mente, satisfaciendo vuestros deseos como todos los demás, siendo por naturaleza hijos de la ira, conforme al príncipe de la potestad del aire, que opera ahora en los hijos de desobediencia en este mundo. Estabais así, eso es lo que hacíais, así vivíais, pero por gracia recibisteis la misericordia de Dios. Por gracia recibisteis el amor de Dios en Cristo y por gracia somos salvos. Que no se te olvide, amado hermano, la gracia que Dios ha derramado sobre tu vida. Que no se te olvide, amado hermano, la gran misericordia que el Señor ha derramado sobre ti. Que no se te olvide, amado hermano, que en ti no hay mérito, que en ti no hay logros personales ni buenas obras que puedan ganarse el cielo. La salvación es del Señor y tú has sido salvo por pura gracia y por el puro afecto de su voluntad. Vamos a hacer una pequeña oración antes de que me quede 5 minutitos con ustedes y me despida en el día de hoy. Padre, te doy muchas gracias por la salvación. Gracias por Jesucristo. Gracias por el Evangelio. Gracias porque aunque estábamos muertos en delitos y pecados, tú nos diste vida juntamente con Cristo. Gracias porque éramos esclavos y nos hiciste libres. Gracias porque estábamos en las tinieblas y nos llevaste a la luz. Gracias porque éramos hijos de la ira y ahora somos hijos de misericordia. Gracias porque pertenecíamos al príncipe de este siglo, éramos hijos del diablo, practicantes del pecado y ahora somos tus hijos por medio de Jesucristo. Gracias porque éramos rebeldes y enemigos tuyos, pero ahora somos reconciliados. Gracias porque estábamos bajo maldición, pero ahora tenemos todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Gracias por el amor que nos has dado, por tu misericordia, por tu bondad y por tu salvación. Gracias, Padre amado. Solo podemos decir gracias porque no hay mérito en nosotros, no hay nada que podamos hacer para salvarnos. Estábamos muertos, pero tú nos diste vida juntamente con Cristo. Gracias por la salvación que nos has dado, por tu gracia que abundó, porque donde abundó el pecado, sobreabundó tu gracia. Tu gracia fue mayor que nuestras transgresiones. Tu gracia fue mayor que nuestras iniquidades. Tu gracia fue mayor que nuestros pecados. Y tu gracia nos alcanzó para salvación. Hoy solo quiero darte gracias y pedirte que nos uses para llevar el evangelio y para seguir viendo cómo tu gracia sigue alcanzando a otros pecadores. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.